Malaquías 3, del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Palabra de Dios. Muy buenos días, es un gusto estar acá. En ese momento tan central, que es el momento en que nos volvemos a escuchar lo que la palabra de Dios dice, más que la opinión de cualquier gordito barbudo que venga a hablar aquí adelante, ¿sí? Entonces es un honor para mí. Si no me conoces o si me vas a ver en el futuro por internet y no sabes quién soy, me llamo David, formo parte acá del liderazgo de Ivo Madrid y estoy acá para compartir un poco más de esa serie en la que estamos. Estamos en una serie en Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Estamos yendo trecho por trecho, pasando por todo el libro para tener esa experiencia increíble de tener que hablar de textos que jamás elegiríamos si lo fuéramos a elegir al azar. Sí, el texto de hoy a lo mejor es un ejemplo de eso. Pero el libro de Malaquías nos va a mostrar la realidad de un Dios que se dispone a hablar con su pueblo y de un pueblo que está completamente ciego a su real condición, que no ve lo que están haciendo, y es realmente impresionante cómo eran incapaces o a lo mejor no tenían ganas de reconocer lo que estaban haciendo mal. Hasta el momento vimos que nos reconocen un montón de cosas muy centrales en la relación con Dios. Empiezan no reconociendo el propio amor de Dios como un padre. El texto sigue y nos muestra que ellos consideran un hastío adorar a Dios, venir y servir en la iglesia. Y después nos va a mostrar que esas mismas personas del pueblo de Dios simulan fe y lloran y vienen y levantan la mano en la adoración mientras son adúlteros y traicionan a sus mujeres y a las personas con quien tienen alianza. Y finalmente, la semana pasada vimos que son tan atrevidos al punto de acusarle al juez de toda la tierra de ser injusto. Y es curioso cómo a veces pensamos que no podemos decirle las cosas a Dios, que a lo mejor hay palabras que son demasiado duras para decirle a Dios. Pero acá vemos la realidad de que aún a esas personas que están diciendo tremendos disparates, y no hay otra palabra para decirlo, aún a esas personas Dios se dispone a dialogar con ellas. Dios se dispone a hablar con ellas. No es solamente que Dios ya sepa lo que vamos a pensar y lo que vamos a decir, mismo que son palabras duras, pero nada es capaz de impresionarlo. Dios no va a quedarse ofendido con lo que dices. Él se dispone a dialogar con ese pueblo que no reconoce su maldad. Y Él se dispone a hablar para mostrarnos cómo vivir bien. Mostrarnos cómo vivir bien. No solamente en cosas que tienen que ver con la vida espiritual, aunque sí, también con cosas que tienen que ver con la vida espiritual, pero con cosas tan triviales y tan prácticas como usar el dinero, que es lo que vemos en el texto de hoy. Aún cosas como mundanas, entre comillas, como el dinero, nos van a mostrar cómo está nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Pero
Mismo antes de empezar ese mensaje, tengo que hacer ese aviso, ese disclaimer, porque estamos delante de un texto en particular que, si tuviéramos un ranking de textos distorsionados en la Biblia, ese estaría ahí en las primeras posiciones, porque es un texto que infelizmente iglesias que buscan sacar dinero de personas usan como una manera de mostrar, ¿ves? Dios está queriendo que lo pruebes, que hagas un trueque, que traigas, si no te va a maldecir, y si traes bastante, Dios te va a bendecir mucho más. Creemos que ese texto no va de eso. No es nuestra visión de cómo se da la contribución en la iglesia, y creemos que interpretar ese texto fielmente nos lleva a esa conclusión. Y al fin de ese mensaje, espero que quede claro que la cuestión acá va mucho más allá del dinero, mucho más allá de contribución en la iglesia, ya que, por la misma lógica, no existe un trueque posible con un Dios que no necesita nada. Si Dios es el que tiene y domina sobre todo, ¿qué le podemos dar que Él ya no tenga? La cuestión acá no es lo que le puedes dar a Dios. La cuestión acá es otra. Pero antes de llegar a la cuestión, vamos a orar y pedirle a ese Dios que hable con nosotros, así como ha hablado con su pueblo en ese momento crítico de la historia. Baja tu frente, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu palabra. Estamos delante de un texto que potencialmente habla de cosas molestas. No nos gusta hablar de nuestros bolsillos. No nos gusta mezclar cosas espirituales con cosas materiales. Pero ayúdanos, Señor, a escuchar lo que tú tienes que decir en ese texto. Ayúdanos a ver más allá de las circunstancias lo que quieres decir. Ayúdanos a, con toda nuestra vida, alabarte y dedicarnos a ti, Señor. Mismo con las cosas más triviales, como en cómo usamos nuestro dinero. Danos ojos para ver, corazones para entender y oídos para escuchar lo que tienes que decir. Que yo no estorbe mucho en ese proceso y que tú edifiques tu iglesia a través de tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese texto es cargadito. Es un texto que a lo mejor, si estás acá en la iglesia por la primera vez, no causa mucha ilusión escuchar la lectura de ese texto, ¿sí? Soy consciente de ello. Pero creo que una analogía inicial a lo mejor nos ayuda a mantener el enfoque en donde debe estar. Para que la discusión no se nos vaya de las manos, para que no se caiga en el error de enfocarnos en lo que no es. Y la analogía que voy a usar como un ejemplo, como una ayuda para mostrar que muchas veces nuestras obras artísticas hablan de conceptos y cosas que son reflejo de lo que Dios dice. Está en un libro que estoy terminando de escuchar, suelo escucharlo todos los años, que es El Señor de los Anillos. Estoy escuchando el audiobook narrado por Andy Serkis. Increíblemente recomendable si tienes nivel de inglés suficiente y puedes acceder, es de lo mejor que vas a escuchar. Sí, por si no lo conocéis, Andy Serkis es el actor que interpreta a Sméagol en las películas, a Gollum, ¿sí? Y es un personaje muy particular, por así decir, peculiar en la película. Y bueno, y si nunca viste ni leíste El Señor de los Anillos, tienes que rever las decisiones de tu vida, porque ya es tiempo, ¿no? Ya muchos años que ha salido y merece muchísimo la pena. Lo puedes ver, haz un esfuerzo y merece la pena. Pero Sméagol, ese personaje, es alguien que ha dedicado su vida al anillo de poder, al anillo que sería capaz de hacer a cualquiera dominar a todos los otros. Y él pensaba que poseía ese anillo, pero en realidad en la historia queda claro que era él poseído por el anillo. El anillo lo dominaba. Y cuando pierde ese anillo, gasta todos sus recursos, dedica toda su vida a conseguirlo y recuperarlo. Y piensa muchas veces que está haciendo un gran plan para engañar a las personas que tienen el anillo simplemente para conseguirlo otra vez. Pero ¿de qué sirve ese plan? Ese plan, al fin y al cabo, simplemente sirve para que los buenos propósitos del bien prevalezcan en el fin y que Sméagol sea destruido.
él es destruido a través de sus propios planes, del mal uso y de la codicia de su corazón. ¿Pero por qué os cuento eso? Porque, si nunca lo habías pensado, es un paralelo muy bueno con el dinero. Es un paralelo muy bueno, porque claramente es el caso. Muchas veces queremos que controlamos el dinero y que tener dinero nos da poder, pero no es incomún que el dinero nos controle a nosotros. Y usarlo mal sirve simplemente para nuestra destrucción. Pero no es que los planes del bien vayan a fracasar porque lo usamos mal. No es que si no das dinero a la iglesia, pobrecito Dios no va a poder hacer lo que Él quisiera hacer. No, eso sirve para nuestra destrucción. Pero los buenos propósitos de Dios se mantienen. Y es importante tener eso en mente cuando nos acercamos a un texto como ese, porque fácilmente se distorsiona ese mensaje, como si estuviera hablando de un trueque, como si estuviéramos hablando no de Dios, pero del dinero, como si estuviéramos hablando de una manera de que Dios nos bendiga más, de que Dios nos dé más dinero a través de donar más dinero, o al revés, como una amenaza celestial de que si no das dinero suficiente en la iglesia, mal vendrá sobre ti. Y bueno, si llevas tiempo en el medio de iglesias, a lo mejor ya escuchaste algunos disparates como si no das dinero en la iglesia, lo vas a dar en la farmacia, ¿no? Como cuidadito, con Dios no se juega, mejor tener las cuentas pagadas con Dios. No es eso lo que está diciendo el texto. Esas son visiones distorsionadas. Lo que se enfoca es el dinero en sí en esas visiones. O tener más o perder el dinero. Pero como en la obra de Tolkien, los ojos, cuando hacemos eso, están sobre el anillo, sobre ganar dinero como poder y alegría y como perder dinero como fruto de desesperación. Sin embargo, el texto no va del dinero en sí, incluso por el contexto. No es necesario hacer ningún esfuerzo para poder ver lo que está diciendo. Aquí tenemos simplemente un ejemplo más de la infidelidad del pueblo. No es el ejemplo más grande, no es el ejemplo más importante, es simplemente un ejemplo más. Porque después de la infidelidad en relación a Dios, de la infidelidad en relación al culto, de la infidelidad en relación a sus relaciones conyugales y de alianza, y infidelidad en la propia justicia, aquí la infidelidad a Dios se refleja en algo tan trivial, tan común, tan cotidiano como el dinero. Más fijaos que la denuncia siquiera empieza por ahí. En el verso 7 tenemos lo siguiente. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Es impresionante que los diálogos con el pueblo de Dios son, sorprendentes, ¿no? Aquí tenemos un contraste claro. Si has escuchado bien lo que ha leído Jorge, él no empezó por el verso 7, sino por el verso 6. El verso 6 que dice que Dios no cambia, ¿sí? Y fue lo que terminamos escuchando la semana pasada y lo que hace ese hilo de conexión con lo que vemos hoy. Tenemos un Dios que no cambia y un pueblo que es llamado a cambiar. Tenemos un Dios que es inmutable y un pueblo que debe volverse de sus caminos. Tenemos un Dios diciendo que su propósito, su disposición, su corazón es de un amor de padre que se vuelve a personas como esas, personas infieles como esas, a rescatar a cada uno de sus hijos. Pero el pueblo siquiera admite que exista un problema. Dicen cosas como, ¿qué estamos haciendo mal? ¿De qué estás hablando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué debería arrepentirme? ¿Qué me estás diciendo, Dios? Seguramente ya has escuchado a alguien así, ya has hablado con alguien así, alguien que cree que, la verdad, no creo que sea necesaria salvación porque no creo que soy tan malo al fin y al cabo, ¿sí? En nuestro tiempo es muy común ese discurso de autoaceptación que niega mismo la realidad del error. Si siento algo dentro de mí que no está conforme a la realidad, lo que tiene que cambiar es la realidad, porque yo tengo que ser verdadero conmigo mismo. No vemos el gran error en el que estamos, pero el paso cero en la caminada cristiana, el paso cero
desde el punto de vista humano, como lo vimos ayer en la clase del instituto, empieza en el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y acá no es exactamente la palabra que tenemos en la traducción, pero en hebreo arrepentirse y volver son exactamente la misma palabra. Es mirar adentro y ver que hay un montón de cosas que simple y llanamente son destructivas. Destructivas hacia otros y destructivas hacia nosotros. Nos lastiman a los demás, deshonran al Creador y deshonran a la criatura. Y que viendo eso, debemos volver atrás. Debemos arrepentirnos. Eso es el paso cero de la vida cristiana. Y quiero que os fijéis en qué impresionante es la disposición divina aquí. Porque mismo después de una larga tertulia, acá estamos casi en el fin del libro de Malaquías. Dios ya ha discutido con su pueblo después de tantas denuncias, errores, malos modales, malas respuestas. Dios sigue diciendo, yo estoy dispuesto. No has ido demasiado lejos. Volved, volved. No has hablado demasiado duro. Simplemente vuelve. Así como enseñamos en el momento de la Eucaristía todas las semanas, ese momento de autoanálisis que sirve para ver que no hay nada dentro de nosotros, no hay nada que hayamos hecho que nos lleva más allá del amor de Dios. Nos lleva más allá del sacrificio de Cristo. No hay nada. Basta confesar. Basta volver. Es a eso que nos llama Dios. Pero la discusión sigue. La discusión sigue. Y Dios va a mostrar un punto en el que su pueblo debe volver. Ellos están diciendo, ¿en qué debemos volver? Dios dice, bueno, acá te lo digo, acá te lo explico, ¿sí? Y estoy seguro que a lo mejor los israelíes siquiera pensaban que era un problema lo que iban a ver ahora. El verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Acá Dios empieza con una pregunta clave. ¿Es posible que el hombre robe a Dios? ¿Es posible que el hombre robe a Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Será posible que alguien le pueda robar algo al que es dueño de todo? Al que domina todo, incluso a cada uno de nosotros. No hay como quitar nada del dominio de Dios, porque el dominio de Dios es sobre todo y todos. Sí, no hay como robar de alguien que todo lo posee. Claramente acá tenemos el caso de Dios usando un lenguaje que es humano y accesible para indicar nuestra realidad. Porque robar es no darle a Dios lo que le es debido. No es quitarle algo o sacarle algo para que Él no lo tenga. Es simplemente no darle lo que es debido. Y claramente en la conversación, hasta el momento, había un montón de ejemplos de cómo los israelíes robaban a Dios. Cómo no le habían dado honor, cómo el pueblo no lo honraba como padre, cómo no lo honraba como creador, cómo no lo honraba como juez, cómo no glorificaba a Dios. Muchos ejemplos de cómo se estaba robando a Dios. Muchos ejemplos. Pero aún así, después de todo eso, el pueblo era incapaz de entender la analogía. Era incapaz de entender que eso es robar a Dios, de reconocer las diversas formas con que negaban a Dios de lo que es suyo por derecho. Así que Dios le muestra una evidencia más literal. ¿Quieres saber cómo me robas? Con tus pertenencias, con aquello lo que tienes, con tu dinero. Un robo literal. Pero aún aquí la cuestión va mucho más allá del dinero, porque el resto del texto va a dejar claro que en realidad, si hay alguien que tiene el control de la prosperidad y de la escasez, que es capaz de hacer que alguien sea rico o pobre, ese es Dios. La cuestión acá no es que Dios necesite nuestros recursos. La cuestión acá es la obediencia. La obediencia, que sí es reflejada a través del dinero aquí. Mira que curiosamente, más adelante en el verso 10, el orden de Dios va a hacer que se traiga todo el diezmo a la casa de Dios. Probablemente porque en esa situación lo que pasaba es que los israelíes llevaban una parte nomás como si fuera el todo. Y llevaban ahí una ofrenda menor y decían que era todo.
Similar a lo que pasó en una historia en el libro de Hechos, si estás familiarizado con ese libro, en los comienzos de la iglesia había una pareja llamada Ananías y Zafira, y esa pareja, viendo que todos estaban ayudando a la iglesia, dijeron, vamos a vender nuestra propiedad y vamos a donar todo el dinero a la iglesia. Y se quedaron con parte del dinero y dijeron que habían entregado todo. El problema no es lo que habían entregado. Ellos siquiera tenían que haber vendido su propiedad. No hacía falta que vendieran su propiedad. Y si la hubieran vendido, no hacía falta que entregaran todo el dinero. ¿Cuál es el problema? Es la mentira, es la disimulación, es simular que tu corazón está en un lugar que no está. El problema no son los valores, el problema es dónde está tu corazón en relación a aquello que estás entregando. Dios quiere obediencia, no bienes. Dios quiere un corazón dedicado a Él, no una cuota de cuánto ganas. Incluso dar bienes sin un corazón entregado no vale de nada. Vimos en el caso de los hombres que estaban adulterando, que estaban dejando a sus mujeres, que Dios decía, puedes venir al culto, llorar, entregarte, arrepentirte, entre comillas, pero la manera que vives no refleja eso, entonces no te sirve de nada. No te sirve de nada dar 30%, 50%, 90% de cuánto ganas si tu corazón está lejos, si tu vida no refleja la lealtad a ese Dios. Más que el sacrificio es obedecer. Es la lección que Samuel le dio al rey Saúl. Dios no quiere un centenar de bueyes sacrificados en su honor. Dios quiere un corazón obediente. Dios no quiere 100.000 euros. Dios quiere un corazón obediente. Pero sí, a pesar de eso, el dinero es una buena evidencia de dónde está nuestro corazón, de dónde está nuestra confianza en la vida. Aquí en Nibu no enseñamos que los 10% sean obligados. No creemos que hay una cuota santa de contribución a Dios. Creemos que el Nuevo Testamento deja el estándar mucho más alto. El Nuevo Testamento pide una vida toda entregada, todo lo que somos y todo lo que tenemos. El Nuevo Testamento nos muestra que el estándar de la vida cristiana es donar con generosidad y con alegría. Eso deja la cosa un poco más subjetiva. Deja un poco más difícil de hacer un check en un listado de cosas que tienes que hacer. De, acá tienes lo 10% Dios, ya no me molestes más, ya he cumplido con lo que debería. No va de eso, va de un corazón generoso y feliz. A lo mejor para alguien que es muy, muy rico, 10% no es ser generoso. No le hace falta los 10%, así que eso es insuficiente. A lo mejor, dependiendo de la fase de la vida de una persona, donar 5% ya es algo absurdamente generoso que casi le quita la capacidad de pagar sus cuentas. Lo que pasa, lo que hay que considerar es si nuestro corazón está dominado por ese porcentaje o si ese porcentaje es simplemente una alegría y una respuesta a aquello que Dios ya hizo en nuestras vidas. Y claro, a lo mejor todo eso parezca un poco subjetivo, demasiado subjetivo. Recién has llegado a la vida cristiana y quieres saber, bueno, ¿cuánto doy a la iglesia? Dime un número. Bueno, si no sabes un número, empieza por 10%. En general es un número coherente, sí, pero recuérdate que no es una cifra santa, no es una cantidad santa. Lo que importa es ser generoso, feliz y tener el corazón en el lugar correcto. Porque si no estoy alegre en sostener la obra de Dios, ¿qué dice eso sobre mi corazón? Si creo que no usar todo mi dinero en mis propias cosas, para mi propio placer, va a perjudicar mi vida de alguna manera, me va a hacer menos feliz de alguna manera, ¿qué dice eso sobre mi confianza? Vamos a ver a continuación lo que dice Dios a partir del verso 9, porque nos va a ayudar a entender un poco de ese fenómeno. Una parte difícil. Él va a decir, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al granero, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en eso,
dice el Señor de los ejércitos. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, aquí tenemos un montón de hilos que tirar, pero vamos a seguir con el razonamiento anterior, ¿sí? Que el dinero habla sobre nuestro corazón. Cuando no le damos obediencia a Dios, lo que eso revela de nosotros en la verdad es una ilusión de control. Es una ilusión de que de alguna manera el control de nuestra vida está en nuestras manos, de que somos autónomos, no en el sentido que no tenemos un contrato de trabajo, sino en el sentido de que dictamos las reglas de nuestras vidas y que los resultados de lo que nos pasará dependen de nuestros esfuerzos. ¿Por qué nos aferramos tanto al dinero? Porque al fin creemos que es el dinero que nos sostiene, No lo vemos como el medio que Dios usa para suplir nuestras necesidades, sino como el propio elemento de esperanza. No es que Dios usa el dinero para sostenerme, sino que el dinero es la esperanza de ser sostenido. Y claro, cuando hablamos de eso siempre tenemos que tener un pelín de cuidado, porque acá no estamos abogando por imprudencia o por ignorar la gracia de Dios en la sabiduría en la administración de dinero. No estamos abogando que no debemos usar nuestro dinero sabiamente, hacer cuentas, trabajar duro para prosperar. Pero percibes cómo ese texto deja en evidencia nuestra incapacidad de controlar los elementos de nuestra vida. Cómo deja claro que la bendición o la maldición no depende de cuánto trabajas. Tanto los positivos como los negativos están acá en ese trecho. Imagínate del lado negativo, ¿quién puede prepararse para todas las desgracias y crisis que puedan pasar? Como la plaga de langostas que vemos en ese texto, una mala cosecha para un agricultor, que puede ser la destrucción o que puede ser el fin de las entradas y las ganancias de esa persona. Nosotros tampoco podemos prever la próxima crisis, tampoco podemos prever la próxima reducción de personal de nuestras empresas, no podemos prever la próxima guerra, la próxima pandemia, para usar algo que está cercano. Si no nos fiamos que Dios nos cuida, si no nos fiamos que es Dios el que nos sostiene, realmente es muy difícil abrir mano del dinero, porque ¿cuándo tendrás dinero suficiente para todas esas eventualidades? ¿Cuándo podrás decir que sí, pase lo que pase, estoy tranquilo y me puedo sostener y pasar por cualquier crisis? Básicamente nunca. Mas eso también es verdad para la vía positiva, no solo del miedo, pero de la prosperidad. Porque el éxito financiero muchas y muchas veces, y la mayoría de las veces, depende de pequeñas coincidencias que no están bajo nuestro control. Cosas que son imposibles muchas veces de planificar. Muchas veces es un contacto que conoces, un amigo de un amigo, que es capaz de enviar tu currículum a un lugar que jamás tendría acceso si no fuera esa charla. A veces es tener la charla con alguien estratégico en sí y estar ahí en el momento correcto con la persona correcta. A veces es una idea justo en un momento clave de la historia. A veces es una inversión justo antes de una crisis. A veces es simplemente nacer en una familia pudiente. Todas esas son cosas que no controlamos. Todas esas son cosas que no están bajo nuestro control, son cosas que van más allá de planificación, meritocracia y esfuerzo. Aunque sí haya esa parte, pero ¿quién es capaz de hacer prosperar? No es lo que hacemos nosotros y lo que está en nuestra mano. Así que cuando honramos a Dios con nuestros recursos, una de las cosas que evidenciamos es que confiamos en Él para sostenernos. Confiamos en Él para sostenernos en las crisis y para hacernos prosperar en lo que va más allá de nuestra capacidad. Es lo mismo que el principio del sábado, el principio de sacarse un día para no trabajar, que para nosotros es común ya en nuestra sociedad occidental, pero que para sus días era revolucionario. ¿Cómo vas a quedar un día sin trabajar? ¿Cómo es posible? A veces vemos eso en los chinos acá en la ciudad, ¿no? Que no paran ningún día, porque tiene sentido. Si trabajas todos los días, recibes todos los días. Pero ¿qué dice un día de descanso? ¿Qué dice esa necesidad de parar un día para mirar hacia Dios
un día para disfrutar del Señor y descansar. Nos dice que no son nuestros hechos los que nos sostienen, sino es Dios. Es Dios que te sostiene, aun cuando no puedes trabajar, aun cuando no puedes hacer aquello que normalmente es lo que te traería el sostén. Percibe que eso muestra que la cuestión va mucho más allá del dinero. La cuestión de hecho no es el dinero, porque Dios no lo necesita. Dios es capaz de abrir puertas de bendición que nos hacen prósperos y plenos. Y es capaz de abrir esas puertas a cualquiera que esté dispuesto a contribuir cuando tú no lo quieres. Dios no necesita tu dinero, no necesita mi dinero. De Él es la plata y el oro. Mas una de las evidencias que creemos en eso, creemos que nuestro bienestar, nuestra plenitud está en las manos de Dios, es cuando no usamos el dinero para nosotros mismos. Es cuando sacamos una parte del dinero y decimos, eso no va para mi placer. Es no aferrarnos a Él como esperanza de tener una vida buena. Porque mirad, Dios ya ha asegurado que Él no va a cambiar. Fue así que empezamos la lectura de hoy. Cuando Él invita a que se haga prueba de Él, cuando Él dice, haced prueba de mí, a ver si no os abro las puertas de los cielos, Él nos está invitando a cambiar nuestra mentalidad en relación a Él, a lo que Él puede hacer, a lo que Él de hecho hace. Y acá podría sacarme unos cuantos minutos hablando de cómo Dios ha hecho eso en mi vida, pero odio las predicaciones que son centradas en testimonios personales, ¿sí? Como el pastor superhéroe. No va de eso. Dios no cambia y Dios sostiene, no de una manera teórica, pero de una manera concreta y real. Lo que importa es que una vez que creemos, que abrazamos esa realidad, que creemos que Dios no va a fallar, que si está bajo prueba, cuando nosotros lo necesitemos no nos va a defraudar, somos libres para usar nuestros recursos en beneficio de los demás. Somos libres para usar nuestros recursos más allá de nosotros mismos. Porque no nos engañemos, es para eso que Dios nos bendice. No para nosotros, sino para otros. Fijémonos en el versículo 12, caminando para el fin, yendo ya para la conclusión. El verso 12 dice, todas las naciones os dirán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Aquí tenemos una frasecita que refleja un principio básico que ya se tocó en los demás versos, y es que Dios bendice a su pueblo para que seamos bendición a otros, seamos bendición a los demás. Nuestros recursos sostienen sí a la iglesia, a su misión de proclamar el evangelio, de discipular, de pastorear. Si no fueran las contribuciones de las personas, no podríamos alquilar, no podríamos comprar nada de lo que tenemos acá. Sí, eso forma parte. Nuestros recursos sostienen los hermanos en necesidad a través de la ayuda directa al que necesita. Al vivir en comunidad podemos tener la oportunidad de mirar al lado y ver que un hermano de hecho necesita algo concreto y no solamente orar por él, pero ayudarlo en algo concreto y específico. También nuestros recursos alivian el dolor de los marginados en nuestra sociedad con la filantropía, con los movimientos tanto eclesiásticos como paraeclesiásticos, como ONGs y eso, cosas que ayudan a aliviar el dolor de otras personas. Pero especialmente en lo personal, especialmente en lo uno a uno, eso impacta a los demás. Ver una comunidad de gente que se cuida impacta a los demás. Ver generosidad no con causas, sino con personas, con individuos, es distinto. Testifica a las naciones, testifica a todas las personas de un Dios que es igualmente generoso y por eso reflejamos su generosidad unos con otros. De un Dios que es fiable y que sostiene a cada uno de sus hijos. Y de hecho es eso lo que vemos en el Evangelio. Porque ese mensaje no va del dinero. Y lo que hace Dios por nosotros es generoso mucho más allá del dinero. Porque Cristo Jesús, rico, Señor de todas las cosas, de la plata y del oro, el apóstol Pablo nos va a decir en Filipenses que no se aferró a sus pertenencias, que no se aferró a su posición y a su riqueza, mas se hizo pobre como uno de nosotros, para que aquel
no se avergüenza de llamar a sus hermanos, sean enriquecidos con toda bendición espiritual. Cuando donamos nuestro dinero, reflejamos quién Cristo es. El Cristo que se entregó completamente por nosotros. No solamente 10%. El Padre que ha entregado a su Hijo, no solamente 10%, sino que 100% Dios regalados para que miserables como nosotros pudiéramos vivir. Y ese es el Dios que no cambia, que empezó a hablar con nosotros y no cambia. Por eso, si nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Y si es Él que nos da todas las cosas, ¿por qué crees que Él necesitaría tu dinero? Eso es solo una respuesta a un Dios que es capaz de darte y de hecho te da mucho más de lo que puedes devolver. Dios no espera un trueque. Dios es un Padre pródigo. Si ese es el caso, ¿qué sentido tiene aferrarse al dinero? No es eso lo que nos sostiene, es Cristo, pródigo, que se entregó por nosotros. Por eso hoy somos libres para ser generosos. No somos esclavos del anillo del poder, no somos esclavos de nuestro dinero. Somos libres para ser el sostén de Dios para otras personas. El sostén de Dios y el cuidado de Dios en la vida de otros. Y lo más importante, somos libres no para entregar nuestra billetera o nuestros bolsillos, sino para entregarnos completamente a Él, toda nuestra vida, nuestro corazón, sabiendo que en Él jamás seremos defraudados. No hay nada que entreguemos a Dios que nos vamos a arrepentir. No hay nada que vayamos a hacer a Dios que sea en vano y vamos a decir, eso a lo mejor me defraudó, esperaba más. No, Él nunca nos dejará. Él nunca nos abandonará, sino que nos sostendrá hasta el fin, hasta el último día, ya sea con dinero, ya sea sin dinero, ya sea en días buenos o en tiempos malos. Y es en Él que confiamos, y es por Él que vivimos. Y es por eso que es más que dinero. El dinero es solo reflejo de algo que creemos adentro. Vivamos por Cristo.